A veces estamos esperando en Dios alguna respuesta a nuestras oraciones y no la podemos encontrar. Tarda en llegar. Y esto nos desanima y hace que abandonemos el propósito por el que hemos estado orando. Esta noche el Señor te invita, te reta a que no dejes de creer en Él y que tengas fe hasta el final. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a basarnos estudiando este pasaje tan hermoso de la Biblia de la curación de la hija de Jairo. Y nos vamos a remitir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 8, versículo 41. Entonces se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Dirigente de la sinagoga. Ahora debemos de entender que Jesús se encuentra en la ciudad o el pueblo de Cafarnaúm, que está al noroeste del lago de Genezaret, conocido también como el Mar de Galilea. En un lugar donde ya había sido criticado duramente por los fariseos, por los maestros de la ley. Y Jairo era uno de ellos. Jairo era uno de los que estaban del lado de los que perseguían a Jesús. Sin embargo, se le acerca a Jesús. Y veamos por qué es que se ve obligado a acercarse a Jesús. Dice que era el dirigente de la sinagoga, o sea que no era cualquier persona. Le habían confiado este servicio. Dice, cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. ¿Qué obligó a Jairo, a un crítico, a una persona que ya tenía un puesto, vamos a decir así, dentro de la sinagoga, a caer a los pies, a humillarse de tal manera ante Jesucristo? Se puso de rodillas y le rogó que vaya a su casa. Dice porque su hija única, una hija única de 12 años, se estaba muriendo. Yo no sé, hermanos, los que son papás creo que lo pueden entender más, lo que se siente por un hijo cuando está en problemas, cuando el hijo está enfermo. El dolor que uno puede sentir y muchas veces hasta el temor que pasa en nuestro cerdo podemos experimentar porque pasan muchas ideas, muchos ataques de duda por nuestra mente. Es simplemente el hecho de ver sufrir a nuestros hijos, a un ser querido. Bueno, no hay necesidad de ser papá también. Si tienes a un hermano, a papá, mamá, con alguna enfermedad, tú sabes lo que es esto, sabes lo que se siente. Y era su única hija. Yo tengo también una única hija. Y en verdad, cuando la he visto con fiebre, la he visto con algún tema de salud, sí, la veo sufrir y obviamente que el papá también sufre. Pero ella no tenía cualquier enfermedad. Lo que nos está diciendo la Biblia es que ella se estaba muriendo. Por eso es que el dolor, esto está en el versículo 42, el dolor es lo que lleva a Jairo a buscar a Jesús. Es como muchas veces nos pasa a todos nosotros. Es el dolor, la angustia, el temor a que algo nos pase a nosotros, a nuestros seres queridos, lo que nos lleva a Dios. Por eso es que ese es el primer motivo para darle gracias a Dios. Si no fuera por el dolor, si no fuera por alguna prueba, si no fuera por algún problema, tal vez nunca hubieras buscado a Dios. Porque a veces, hermano, el dinero no alcanza para curar algo que ya no está en tus manos curarlo. Es la tristeza, es la enfermedad, es la soledad, muchas veces ha sido la depresión, la ansiedad, las deudas, los problemas conyugales, los problemas familiares, los que nos han llevado a Dios. Y eso es motivo para darle gracias y alabarlo y exaltarlo. Pues ese es el primer motivo. Y muchas veces a través del dolor nos acercamos nosotros primero a Dios y luego vamos a ver a nuestra familia acercarse a Dios. Porque quien se acerca a Dios, hermano, no es defraudado. Y si al principio nos critican porque nos volvemos santurrones y nos ponen todo tipo de apodos por seguir a Cristo, luego cuando nuestros seres queridos ven la mano de Dios sobre nosotros, pues empezarán a reconocer que aquel
en quien hemos puesto nuestra confianza no está muerto, sino es un Dios poderoso que vive, nos ama y nos cuida. Este hombre fue a buscar a Jesús así, en el dolor. Pero fíjate, se dirigió Jesús a casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Es que la gente quería ser tocada por Jesús, pero también existía la curiosidad que la hija del dirigente de la sinagoga se está muriendo y él ha venido a pedirle ayuda a aquel a quien los mismos fariseos atacan. Pero en ese proceso, en ese interín en que Jesús está caminando a la casa de Jairo, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Y al instante se detuvo el derrame de sangre. 12 años. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 5 dice que había gastado todo su dinero en manos de muchos médicos. Una mujer persistente, de esas que no se resignan. Cuando las cosas van mal, bueno, pues así me quedaré. No, esta mujer ya había escuchado muchas cosas de Jesús que la llevó a buscar a Jesús personalmente. Y teniendo hemorragias, considerándola la sociedad como una mujer impura que debía de estar alejada de la gente y no tocar nada porque quedaba impura, pues esta mujer se arriesga y va por detrás de Jesús, toca a Jesús y en ese instante queda sana, queda curada. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos le decían, yo no. Pedro le replicó, maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Empieza un diálogo, hermano. Y ante este diálogo, ¿cómo crees tú que estaría Jairo observando una situación que retrasaba a Jesús? Que lo retrasaba para ir a curar a su hija que estaba agonizando, se estaba muriendo. Y lo que más desea una persona cuando tiene un ser querido es estar al lado de esa persona, de ese ser querido, porque puede partir en cualquier momento. Y queremos estar allí en ese momento de partida. Pues él estaba, de verdad, en un momento de muchísima tristeza y tensión. Y en esa tensión, cuando tú no sabes lo que va a pasar, pero aquí estaba en el corazón de Jairo apostar con fe por Jesús. Y yo creo algo, hermano, fíjate, en esta ciudad de Cafarnaúm, es probable que aquí, en esa sinagoga, Jesús haya curado a ese hombre de la mano seca. O sea que Jairo había visto algunos milagros. Y es probable también que su hija sí creyera en Jesús, porque es en esta ciudad donde los niños creían en Jesús. Por lo tanto, ella le puede haber dicho en su agonía, papá, anda, llama a Jesús. Y esto quebró el corazón del papá. Y fue a buscar a Jesucristo, de quien sabía que obraba milagros, doblegó su orgullo, porque para ver milagros, hermano, es importante doblegar nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, inclusive nuestras razones. Ir más allá de lo que dice la ciencia. La ciencia te puede decir, ya no hay salida. Hoy en estos días de COVID, hay a quienes les dicen, mire, sus pulmones han sido dañados en un 60, 70%. Es muy probable que no haya salida para usted. Tengo cuantos amigos y ustedes también seguro que los han llamado del hospital, porque tienen un familiar en el hospital y les dicen, señora, tenga el teléfono encendido esta noche y prepárese para la noticia que le vamos a dar, porque su esposo está en las últimas, se está organizando. Y su situación es crítica, sus signos vitales son muy bajos. Y es ahí donde tú puedes decir, bueno, lloraré porque ya todo está perdido. O tener fe hasta el final. O rendirse, o postrarse, o arrodillarse y clamar, y alabar, y agradecer, y creer. Tú no sabes
lo que puede pasar. El hombre no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es Dios. Él es el que tiene la última palabra. Jesús se pone a hablar con esta mujer. Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. En verdad, este texto tiene tanta riqueza, porque no fue Jesús quien quiso, quien tomó la iniciativa de sanar a esta mujer con hemorragias. Fue esta mujer quien le arrancó un milagro, que le robó un milagro, que se acercó a él y lo tocó. Sale un poder, una fuerza de Jesús. Cada vez que tú te acercas a él con humildad, cuando no te importa el rechazo, lo que digan los demás. Hay gente que no se acerca a Dios porque le importa todavía lo que digan los demás. Todavía no le ha dolido suficiente como para decir, ¿qué me importa que me digan esto o lo otro? Que me digan loco, fanático por creer en mi Dios. Pues cuando uno se atreve a romper esa barrera, pues va a ver a Dios obrar. Jesús siente que un poder sale de él y la mujer se ve descubierta y se presentó temblando. ¿Por qué temblando? Porque esta mujer no había obedecido la ley, lo que dice en el libro de Levítico, que una mujer con hemorragias, una vez que cesaran las hemorragias, o mejor dicho, cuando tenía hemorragia no podía tocar a nadie. Y cuando cesaran tenían que pasar 33 días para recién considerársele pura. Pero no era el caso. Esta mujer tenía hemorragias y estaba prohibida de tocar personas y tocó a Jesús. Por eso que estaba temblando, porque pensaría que la acusarían, que la reprenderían. Los apóstoles estaban enfadados y por eso temblaba, tenía miedo. ¿Cómo esto habría quebrantado el corazón de Jesús? Que esta mujer supera el miedo, hermano. Ella temblando, se echó a los pies de Jesús y después dice, después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado sana instantáneamente. Como hoy, muchos instantáneamente quedarán curados por el poder de Jesús. Esta mujer cuenta y mientras ella cuenta, Jairo está atrás. ¿A qué hora acaba su historia? ¡Qué testimonio tan largo, por Dios! Mi hija se está muriendo. Maestro, ya se curó. Ven, ¿no? Vamos. Y lo agarraba y lo jalaba. Podría haberse visto en esta situación, Jairo. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz, le dice a la mujer. Estaba aún hablando, hermano, hermana, cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga, tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Cuando uno está con problemas, cuando uno tiene problemas, difícilmente se da cuenta que hay otro, como esta mujer, que también tiene problemas. Pero aquí está la paciencia de Jairo. Muchas veces tenemos que resistir y soportar. Y el hecho de no reclamar, ya pues deja de atender a esta mujer y vamos, también es colaborar, también es cooperar. Y Dios nos pide esto, hermano. Aún en la prueba tenemos que esperar y ayudar a otras personas. Y no cerrar los ojos a que también hay otras personas con problemas. Pero le dan la noticia tan trágica. Tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. ¿Cuál ha sido la reacción de Jairo? El rostro de Jairo, hermano. ¿Qué pensó? Y vienen los hubieras. Y si no se hubiera presentado esa mujer, o si yo hubiera salido antes a buscar a Jesús, si él no se hubiera puesto a averiguar quién le tocó, si esa mujer no hubiera contado todo su problema, y si más bien me hubiera quedado en casa con mi hija, acompañándola en ese momento de dolor, fallé yo. Viene la tristeza, viene la culpa.
el enfado, la decepción. La decepción de haber puesto la confianza en Dios y de no haber visto resultado ni respuesta alguna. Aquí, hasta este momento, hermano, aquí ya acabó todo para Jairo. Aquí debería acabarse este pasaje de la Biblia. Como también en este momento en tu vida puedes decir, ya no hay nada más que decir. Ya se acabó todo. Ya no hay nada que me cure. Ya me quedé solo, ya me quedé sola. Ya no puedo ser feliz. Ya no hay quien me saque de este embrollo judicial, financiero. Ya no hay cómo vencer esta debilidad, cómo romper esta cadena, cómo vencer este pecado, cómo perdonar a esta persona que me ha hecho daño. No hay manera de salir. Cómo sacar a mi hijo de las drogas, cómo salir de la depresión, cómo superar esta enfermedad emocional, esta ansiedad, estos miedos que también han enfermado mi cuerpo. ¿Cómo hacerlo? Tú no sabes cómo hacerlo, pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Y el Señor sí sabe lo que tú tienes que hacer. Y lo que tú tienes que hacer, hermano, es confiar. Lo que tú tienes que hacer, hermana, es creer, agradecer, alabar hasta el final. Alabado sea Dios. Jesús oyó y dijo a Jairo, no temas, basta que dudes. Así dice, ¿no? Así dice, basta que dudes, dice. ¿Cómo dice aquí, hermanito, hermanita? Basta que creas. O sea, yo me quedo con esto, hermano, de todo lo que estamos leyendo. Basta que creas y tu hija se salvará. Basta que creas y ese milagro que estás esperando, el Señor lo hará. ¿Sabes qué es más fácil no predicar que Dios obra hoy con poder? Y tenemos tantos testimonios que los escuchamos de ustedes, que nos comparten cómo Dios está obrando, cómo callarnos que nuestro Dios sigue vivo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. No tenemos un Dios teórico, tenemos un Dios real. Y Él ha dicho, impondrá las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y el que cree en mí hará las mismas cosas que yo y aún mayores. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo lo tenemos aquí, en el Espíritu Santo dentro de nosotros. Su presencia. Y además tenemos físicamente su presencia real en Eucaristía. ¿Cómo dudar cuando está dentro de ti o está frente a ti? ¿Qué va a obrar en ti, hermana, hermano? Cuando tú tienes fe, cuando tú crees, cuando tú no dudas y así llorando, así sintiéndote solo, tú le vuelves a decir, Señor, me basta creer y no tengo miedo. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, a Juan y Santiago, y al padre y a la madre. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta sino dormida. Pero la gente se burlaba de Jesús, pues sabía que estaba muerta. Esa es la gente que cree en lo que ve. Son los médicos que no entienden lo sobrenatural. Son los sabios y entendidos, de acuerdo a la inteligencia del mundo, que no les alcanza su coeficiente para entender algo que no se entiende con la inteligencia del hombre, sino se entiende espiritualmente. Por eso es que Jesús prefiere entrar con Pedro, Santiago y Juan. No quería que entre más gente. Moraleja. Reúnete, rodéate, apóyate de personas de fe, de personas que también crean. Por eso es que nos fortalece tanto vivir en comunidad, hermano, porque ahí encontrarás a otros que están buscando lo mismo que tú. De repente en casa nadie cree, pero de repente en tu comunidad hay alguien que te dice, sí, es posible, a mí ya me pasó. Y nos alimentamos la fe. Y los que no creen no los juzgamos, no los despreciamos, no nos creemos superiores a ellos. Simplemente que hay un momento en el que hay que orar, interceder, acompañados con hermanos de fe.
Acércate a Jesús y persevera en tu comunidad. La gente se burlaba. Jesús tomó, el versículo 54, tomó a la niña de la mano y le dijo Jesús, esto me encanta lo que le dijo Jesús. Le dijo, niña, levántate. Y hoy a ti también te dice, Genoveva, levántate. Cristina, levántate. Al instante le volvió su espíritu, se levantó y Jesús insistió que le dieran de comer. Bueno. ¿Por qué insistió Jesús que le dieran de comer? Yo creo que una vez que Dios obra lo sobrenatural, nos toca a nosotros perseverar en lo natural. O sea, me curé de alergia, pues bueno, pues tengo que cuidarme igual de los factores que me pueden llevar nuevamente a una alergia. Me curé del hígado, pues una vez que el Señor me cura milagrosamente el hígado, tengo que cuidarme para no volver a enfermar porque algo me llevó a enfermarme del hígado. Hay hermanos que se enferman muchas veces de lo mismo porque volvieron a descuidarse de los que los llevó anteriormente a la enfermedad. Y Dios es paciente y Dios te puede volver a curar, pero quiere que aprendas tú también a curarte. Las enfermedades son campanitas, son alertas que nos hacen ver que nuestra alma se está dañando. Dios quiere que te gobierne el Espíritu Santo, pero para que te gobierne el Espíritu Santo todos los días y vivas en su presencia, necesitas orar diariamente, todos los días y en cada momento de tu vida. Mantenerte en oración. Cuando te despiertas, cuando desayunas, cuando cenas, cuando almuerzas, cuando trabajas, cuando estudias, cuando ves cuánto debes y estás revisando las cuentas, ahí alabar a Dios. Cuando te falta el tiempo, alabar a Dios. Hay hermanos que todavía no han experimentado lo que es caminar en alabanza. Si tú no alabas a Dios suficiente, te quedarás simplemente en lo natural, en lo racional, y no verás milagros. Porque el hecho ya de alabar a Dios hasta que se vaya el temor, ya eso es sobrenatural. Ya eso lo produce el Espíritu Santo. A mí me da pena cuando a veces veo a mis hermanos en Cristo sufriendo, sin haberse agarrado lo suficiente de Dios, sin haber orado lo suficiente. Es probable que la prueba vuelva o se ponga peor, pero lo que es definitivo es que el propósito de Dios es que tú aprendas a cantarle, a adorarle, a agradecerle en el momento de esa prueba, para que venzas la prueba, para que venzas el problema, para que vivas en paz, para que vivas creyendo en lo imposible y que Dios no te ha perdido de vista, que Dios se puede estar tardando, está poniendo a prueba tu paciencia, se está probando tu paciencia. Si crees o no, porque mira, te voy a decir así, Jairo al ver que se estaba demorando mucho con esa mujer, con esta tía tiene para 10 minutos más, me desaparezco, me voy porque quiero estar con mi hijita, no voy a hacer que muera y mejor estoy con ella, hasta que termine con esta mujer. A veces pedimos y nos tiramos para atrás, pedimos un milagro, pero no actuamos conforme a lo que hemos pedido. Porque fe es la certeza de lo que no podemos ver. Si tú pediste, si tú estás clamando y después que has orado sigues angustiado, todavía no has terminado de orar. Tu oración acaba cuando no haya angustia. Ahí acaba tu oración. Tu oración acaba cuando ya no haya pesar, cuando ya no haya duda. Ahí acaba tu oración. ¿Cuánto orar? ¿Cuántos minutos orar? Todo lo que sea necesario. Yo vi a mi esposa uno de estos días que con tantas noticias que a uno le llegan de personas sufriendo, ella siempre está orando por tantas personas, pero esto también a ella le produce tristeza. Y yo la veía así, en su rostro, yo la conozco, sé cuando ella está triste, cuando ella está preocupada. Y le pregunté, ¿estás bien? Y me contó que sentía una tristeza muy fuerte en su interior. Me dijo, voy a orar. Yo vi que entró en ayuno ese día. Entré a la habitación donde ella ora, como a las 8
de la mañana y vi que estaba ahí orando. Entré como a las 2 horas y ya no la vi sentada. Y cuento esto para la gloria de Dios, la vi de rodillas y con los brazos levantados. Y la vi orando. A las 11 de la mañana tuve que entrar nuevamente a esa habitación y seguía de rodillas y la escuché orando en lenguas. Y como a las 12:30, alabado sea el Señor de verdad, la hora del Espíritu Santo salió sonriente y me dijo, ya logré entregarle todo a Dios, todas mis cargas, todo ya está en sus manos. Estaba feliz, nuevamente llena de gozo. Y él se reunió con la familia y dijo, ya estoy feliz. Le decía a mis hijos, ya estoy bien. Había orado lo suficiente. No se había rendido. Eso es la fe hasta el final. Y no es que acaben los hechos, es que acaba primero en mi corazón. Acaba la angustia en mi corazón. Acaba el dolor en mi corazón. Y empieza el Espíritu Santo a tomar el control de todo, de mis emociones, de mi mente, de mis pensamientos. Y ya cuando el Espíritu Santo toma control de mis pensamientos, ahí acabó. Y empiezo a ver la gloria de Dios. Hermana, hermano, hay un versículo hermosísimo. Versículo 25 del Salmo 37. Fui joven y ahora soy viejo. Pero nunca vi a un justo abandonado. Y nunca verás a un justo abandonado. Jairo se humilló frente a Jesús. Se arriesgó a la crítica y al rechazo de los demás fariseos. Pero por amor a su hija, y en un momento de dolor, se acerca a Dios y Dios no lo rechaza. Y Dios no la abandonó. Él pudo pensar, no funcionó. Gloria a Dios. Nunca había un justo abandonado. Siguiente versículo es precioso, el mismo Salmo. Porque el Señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. Yo me acuerdo, querido hermano, que hubo algo que marcó mucho mi vida. Yo necesitaba un trabajo y yo era independiente. Entonces fui a ofrecer mis servicios como ingeniero civil y en esa búsqueda de encontrar un trabajo, yo me casaba en agosto y era abril del año 95, que fue el año en que me casé. Cuando todo el mundo me decía, es imposible, ¿por qué no postergas? ¿Por qué eres tan irresponsable? En ese momento me quedaba creer. Y en verdad yo vi que todo se caía. Todas las posibilidades de contrato se caían. Hasta que llegué donde una persona, un sacerdote, y me citó un día en la tarde y yo le quería preguntar, padre, ¿no tendrá algo que remodelar o construir en su parroquia? El padre me citó a las 3 de la tarde. Yo llegué 2:30. Esperé a que abran la puerta del despacho parroquial. Fui el primero en sentarme. Y el padre hacía pasar a todo mundo. A mí me decía que no, que me esperara. Pero yo ya había llegado, padre, ya... No, tú no, espérate. Y hacía, adelante usted, adelante. Y me dieron las 4 de la tarde. Me siento como Jairo en ese momento. Atendiendo a todo el mundo, menos a mí. Pero no puedo ocultarles algo. Ese no era cualquier día, el día que fui a buscar trabajo de esta manera. Porque en oración, el Señor me había pedido que le sirviera hasta el domingo anterior, que era
el domingo de gloria, perdón, sí, domingo de gloria, había resucitado Jesús, habíamos celebrado eso. Y me dijo, sírveme hasta el domingo de gloria, el lunes yo me hago cargo de ti. Y me dediqué a servirle, porque él me pidió que le sirva dejando de buscar opciones laborales desde enero hasta los primeros días de abril. Y yo soportaba la crítica, porque yo me casaba en agosto. Y yo decía, ¿escuché bien? ¿Dios me ha pedido esto o de repente es mi idea? ¿No? A veces es nuestro ímpetu, nuestra idea. Pero es importante asesorarse, tener un director espiritual, preguntar a tu guía, oye, esto estoy discerniendo, ¿es o no es de Dios? Bueno, a mí ya estaba confirmado que Dios me estaba pidiendo un acto de fe. Y me dijo, tú te encargas de lo que yo te voy a pedir, de servirme, porque era llevar a cabo una obra de teatro y yo tenía que dirigirla y hacer la música y actuar junto a otros hermanos. Y el día lunes yo salí creyendo que Jesús iba a cumplir su promesa. Lo que me había dicho en oración, el lunes yo me hago cargo de todo, tú no te preocupes. Pues la única opción que tenía era la cita con este sacerdote. Y era ya las 5 de la tarde. Se acababa el día lunes. Y yo estaba triste, esperando algo puede pasar. Pero me sentía triste porque decía, de repente me equivoqué. ¿Qué le voy a decir a mi mamá, no? Porque la que más me presionaba en ese momento era mi mamá. Me decía, ¿cómo te vas a casar en agosto y no tienes nada, hijo? ¿De qué vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? Y cuando ya no hubo nadie más en ese despacho parroquial, el padre me dijo, pasa. En verdad, yo estaba en alabanza, en un conflicto entre mi mente y mi espíritu, pero me estaba sobreponiendo con la alabanza. Y estaba en mi interior diciendo, yo te alabo, Señor. Quería tener fe hasta el final. Y por mi mente pasaban tantas ideas, porque el maligno siempre va a sembrar ideas de dudas. Pero no les voy a negar que sí me entristecí. Y decía, Señor, de repente te escuché mal. No has fallado tú, fallé yo. Pero ¿sabes qué, Dios? Me equivoqué por creerte. Y yo creo que eso te agrada. Me equivoqué por confiar, porque a veces uno se equivoca conservadoramente y prefiere no hacer el acto de fe porque dice, no vaya a ser que me equivoque. Pues yo me equivoqué por creer. Y cuando entro al despacho del padre, él me pregunta, ¿qué te puedo servir? Yo le digo, padre, he venido... no, antes que sigas. Me dice él, quiero que me sigas. Ven. Y me lleva al terreno de la parroquia y me explica todo lo que tiene que construir. Me pidió que le presupueste, que más o menos le diga cuánto era. Y eran varias decenas de miles de dólares lo que costaría toda esa obra. Y cuando yo le doy el monto, él me lleva a su oficina y me hace un cheque por el 50%. Yo en mi vida había tenido una cifra tan grande en mis manos. Simplemente le dije, padre, ¿por qué usted me está dando esto si yo no he hecho el presupuesto? Pero él me dijo, yo confío en ti, hermano. Si tú me estás cobrando más, tú me vas a devolver al final. Y también sé que si te falta, tú me vas a pedir y yo te lo voy a dar. Porque yo sé que tú buscas el reino y la justicia de Dios. Yo te conozco. Y yo me eché a llorar. Era el final. Regresé a casa protegiendo ese cheque y decía todo el camino, que eran como 40 minutos a mi casa, oraba, se caían las lágrimas de mis ojos, agradecía y me sentía así como Jairo, como cuando ya todo está perdido, cuando parece que no hay nada que va a pasar. Y él está ahí actuando, porque él, hermana, él, hermano, ama a lo que es justo, ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. Y algo más.
Un versículo que para mí es especial. No es un versículo tan conocido, pero que en mi corazón siempre me lo estoy repitiendo y te lo comparto. Es Job 37:5. Por su voz, Dios hace cosas maravillosas, cosas grandes que no comprendemos. Y yo no comprendía lo que él iba a hacer y lo hizo. Y obviamente me casé y de ese trabajo vinieron otros, porque cuando la gente veía que yo construía eso, los de alrededor y gente que pasaba por ahí quería saber qué constructora era y me salieron varios trabajos y empezó una etapa increíble. O sea, si yo hubiera continuado en mi trabajo, si hubiera, mejor dicho, sido dependiente, me hubiera tardado muchos años, tal vez 15, 20 años en ganar lo que gané en un año. Lo único que hice fue servir, pasar, padecer por Cristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, porque es Él quien lo produce en ti, creer hasta el final. Y entonces es ahí cuando Dios hará cosas grandes que no comprendemos. Yo no podía comprender cómo era que Dios me iba a sostener, pero lo hizo. Y lo hará también contigo. Dios hace cosas grandes que no podemos comprender. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿qué estás pidiéndole a Dios? Y te pregunto, ¿estás dudando de eso que le has pedido? ¿Estás alabándole? ¿Has orado como les conté el testimonio de mi esposa, hasta tener suficiente gozo y fe? ¿O te rendiste, dejaste de creer? Porque uno deja de creer, deja de tener fe hasta el final cuando empieza a dudar, cuando ya te empiezas a preocupar, a entristecer, pues acabó todo. Acabó todo. O sea, es así de claro. Y te lo comparto, hermano, porque tú eres mi hermano, mi hermana. Los exhorto en el nombre de Jesús a no dudar. No es que estamos de malas. No es que estamos de malas. Es un tiempo de gracia. Los tiempos de prueba, como este tiempo de pandemia, son tiempos no de derrota. Son los tiempos donde vemos la mano de Dios.